Hola chicos, ¿cómo están? Que tengan un buen día. El día de hoy, jóvenes, les voy a proyectar un video acerca de cómo las mujeres vivían en el Imperio Romano, qué es lo que ellas básicamente hacían y cómo el cristianismo les ayudó a ellas a poder sobresalir en el imperio. ¿Cuáles fueron los beneficios que las mujeres tuvieron? Si tuvieron beneficios o no. ¿Quiénes son los que realmente tuvieron un beneficio adecuado para poder vivir en esta civilización? Recordemos que, chicos, algo muy importante es que las mujeres, en el momento que conocen o que se adentra, que se propone el cristianismo, ellas básicamente fundan el cristianismo en su gran mayoría, ¿no? Porque fueron un grupo de mujeres que seguían al profeta Jesús de Nazaret, y entonces ahí se promueve o se empieza a promover realmente de una manera muy grande el cristianismo a nivel de todo el Imperio Romano. Pero previo a eso, chicos, tenemos que nosotros identificar, y ustedes van a ir viendo a medida que ustedes vayan mirando el video, van a entender algo que es muy importante, que se puede decir que para ese entonces la mayoría de las mujeres no recibían un trato agradable, ¿no? Ellas recibían una discriminación muy acentuada porque en ese entonces en la civilización romana existían familias machistas, es decir, que solamente el primogénito, es decir, el hijo varón, es el único que podía poseer todas las riquezas, todas las cosas. Entonces, él era el hombre o el niño era que básicamente podía tener todos los derechos. Incluso se menciona que en algunos aspectos, en algunos pasajes de la vida romana, si una niña, cuando nacía el padre, o el padre tenía toda la potestad de desecharle a la niña o de aceptarle. Entonces, siempre, como existía esta cultura machista, entonces las mujeres lograban ser desechadas, las mujeres eran desechadas, las niñas eran desechadas. Y en el caso de que algunas de estas niñas lograban llegar a poder crecer, ellas podían abarcar algún cierto de poder o de riqueza en base a toda la historia que ellas hayan tenido en cuestión de conquista o de poder. Podían llegar a ser mujeres ricas, pero era necesario que tengan un poder. Al nacer, por ejemplo, una mujer era bien recibida, pero tenía que tener demasiados cuidados porque existían varios códigos, en este caso eran códigos patriarcales. Eh, por ejemplo, el padre le podía dar vergüenza de presentar a su primogénita. Entonces, esos códigos patriarcales eran los que no le permitieron a la mujer realizarse o crecer de manera adecuada. Entonces, existen cementerios en donde existen más neonatos de niñas que de niños. Entonces, los niños básicamente eran desechados cuando no eran saludables o no tenían el aspecto físico adecuado para ser un niño romano. Entonces, todo esto que ustedes van a evidenciar en este video, podrán darse en cuenta, chicos, que el papel de la mujer para fomentar el cristianismo y para cambiar la ideología del patriarcado y para que el hombre también se dé cuenta de todos los beneficios que provocó la mujer, son muy importantes, ¿no, chicos? Entonces, en este momento yo les voy a proyectar un video para que ustedes puedan analizarlo, y la siguiente clase, la siguiente semana que tenemos una clase en Zoom, yo les estaré enviando la invitación. Aclararemos cualquier tipo de duda acerca del papel que cumple la mujer en la civilización romana, y nosotros haremos ahí una especie de preguntas y respuestas en cuanto a estas diapositivas que yo les proyectaré la siguiente semana en el horario de clases que nos corresponde, chicos. Adicional a eso, quiero pedirles de favor que ustedes revisen muy bien su cuaderno de tareas, en el cual yo les envié unas tareas y ustedes tienen que revisar la descripción, donde está muy clara la descripción para que ustedes puedan realizar su tarea. Entonces, chicos, en este momento les comparto este video para que ustedes puedan analizarlo muy bien. Cómo una pequeña minoría religiosa de uno de los extremos del oriente del Imperio Romano terminó convirtiéndose en la fuerza más influyente de todo el imperio. Algunos dicen que el cristianismo se impuso por la fuerza, pero las evidencias históricas sugieren una cosa muy distinta.
Hoy, el derecho romano goza de un prestigio muy importante. Sin embargo, tenía algunos matices que nos resultarían muy desagradables hoy en día. El derecho romano había sido desarrollado para privilegiar a los varones y a los hombres libres, pero le daba una pobre atención a los no romanos, a los esclavos y a las mujeres, a quienes consideraba ciudadanos de segunda categoría. Por otro lado, el culto a la violencia y a la guerra creaba en el imaginario de la sociedad romana un cierto desprecio por la debilidad. En esta cultura, quienes probablemente más sufrían eran las mujeres. Desde el mismo nacimiento, las bebés del sexo femenino generalmente eran asesinadas. El infanticidio no solo era muy común en el mundo grecorromano, era tolerado y legitimado. Séneca, el famoso filósofo y orador, contemplaba el hecho de ahogar a los niños en el momento del nacimiento como algo razonable. Tácito censuró como una práctica siniestra y perturbadora el que los judíos condenaran como pecado el matar a un hijo no deseado. Estos casos definitivamente no podrían considerarse como excepciones. Platón escribió en su República y Aristóteles en su Política recomendando el infanticidio como una de las medidas institucionales que debía seguir el Estado. El infanticidio, es decir, matar a un niño recién nacido, afectaba principalmente a bebés de sexo femenino o a bebés con enfermedades o trastornos físicos. Un hombre llamado Hilarión escribe a su esposa al respecto. Sabes que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón. Si es hembra, deséchala. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Nacer mujer dentro del Imperio Romano representaba una gran desventaja, pero el caso de Hilarión no era un caso aislado. La ley de las 12 tablas, llamada también Ley de Igualdad Romana, que era un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano, por ejemplo, permitía al padre abandonar a cualquier recién nacido, especialmente si se trataba de una criatura de sexo femenino, un bebé débil o con malformaciones. Otra evidencia muy reveladora son las excavaciones en ciudades romanas del Mediterráneo. En ellas se han descubierto una gran cantidad de restos óseos de bebés, la gran mayoría de ellos neonatos del sexo femenino. Fruto de esto es la evidencia de que para la época los hombres superaban a las mujeres demográficamente en una proporción de 131 a 100 en la ciudad de Roma y de 140 a 100 en Italia, Asia Menor y África. Otras costumbres muy extendidas en gran parte de la sociedad romana, fruto de lo anterior, era el hecho de que las familias generalmente solo tenían a una hija mujer, las demás eran asesinadas al nacer. Si una mujer lograba sobrevivir a un infanticidio, generalmente no le esperaba una buena vida, o al menos una vida de igualdad con el hombre. Las mujeres eran obligadas a casarse aún siendo niñas, en muchos casos sin alcanzar la pubertad. Pero esta triste circunstancia no excluía a las mujeres pertenecientes a las clases altas. Así, Octavia se casó a los 11 años, Agripina a los 12, Tácito contrajo matrimonio con una joven de 13 años, o Quintiliano tuvo su primer hijo de una esposa de esa misma edad. Plutarco menciona que los romanos entregaban a sus hijas para que contrajesen matrimonio cuando tenían 12 años o incluso menos, y encontramos informes similares en otros historiadores como Dion Casio. Es cierto que el derecho romano consideraba que la edad apropiada para que la mujer se casase eran los 12 años, pero ni siquiera esa barrera era respetada siempre. De hecho, una niña podía ser obligada a casarse antes, aunque solo se la consideraba esposa legal cuando alcanzara los 12 años. Aunque parezca extraño, las críticas frente a estos comportamientos eran poco comunes y las evidencias arqueológicas muestran que los matrimonios, incluso si se celebraban antes de que la niña alcanzara los 12 años, eran consumados. Algo que resulta muy sorprendente es que la ley romana contemplara leyes para las adúlteras de menos de 12 años. Los escritores griegos no podían concebir a sus esposas como iguales. Algunos contratos matrimoniales obligaban a la mujer a obediencia absoluta al marido. En el contexto judío, las cosas no eran diferentes.
En las disputas acerca del divorcio, una rama de los fariseos, la rama de Gilel, sostenía que un hombre podía abandonar a su esposa si algo de ella no le complacía. Por ejemplo, si la comida que preparaba no le gustaba. Pero el contraste con el cristianismo era muy notable. El cristianismo atraía naturalmente a las mujeres por varias razones. En primer lugar, les ofrecía igualdad y dignidad. De entrada, el cristianismo condenaba el infanticidio. Por otro lado, el trato dentro de la vida conyugal era muy distinto al de la sociedad romana. Los hombres y las mujeres eran iguales. Se condenaba el divorcio, el incesto, la infidelidad matrimonial y la poligamia. La infidelidad tanto del hombre como de la mujer eran vistas con la misma gravedad. Por otro lado, las mujeres que crecían en el cristianismo o que se convertían antes de casarse tenían muchos beneficios, como casarse a una edad mayor y generalmente la opción de escoger a su esposo. Así, una mujer pagana tenía 3 veces más posibilidades que una cristiana de contraer matrimonio antes de los 13 años. Y el 44% de las mujeres paganas ya estaban casadas a los 14 años, en comparación con el 20% de las cristianas, es decir, menos de la mitad. De hecho, el 48% de las cristianas eran solteras aún a los 18 años. Por otro lado, las mujeres que enviudaban dentro del imperio soportaban una gran presión, hasta legal, para casarse de nuevo. Augusto llegó a disponer que si la nueva boda no se celebraba en un plazo de 2 años, las viudas se verían sujetas a una sanción legal. Dentro del cristianismo, las viudas eran tratadas con dignidad. Incluso se llegó a organizar un importante sistema de ayuda social para apoyar a las viudas, que fue pionero para su época. Para entender por qué los cristianos pensaban de esta forma, simplemente debemos ver el Nuevo Testamento. Pablo menciona en varias de sus cartas el cuidado que la congregación debía tener para con las viudas que carecían de recursos. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, hay un buen ejemplo de esto. Así que el trato del cristianismo a las viudas no era circunstancial, sino que siempre se trató de una práctica bíblica que la Iglesia practicó durante siglos. En el año 251, por ejemplo, precisamente en medio de la terrible persecución de Decio Cornelio, el obispo de Roma escribía a Fabio, obispo de Antioquía, que sus iglesias estaban atendiendo a más de 1.500 viudas y personas desamparadas. Es fácil entonces concluir que el cristianismo, mucho antes de convertirse en la religión oficial del imperio, se volvió muy popular entre las mujeres. De hecho, el número de fieles femeninas de la nueva fe debió superar de manera considerable el de los varones, y esto en una sociedad donde la proporción demográfica se inclinaba hacia una mayoría masculina. Por ejemplo, en un inventario de una propiedad confiscada a una iglesia de la ciudad africana de Sirta, durante una persecución en el año 303, se hallaron 17 túnicas de hombres frente a 82 de mujeres. El cristianismo le daba dignidad a las mujeres, también al exigir a los varones a adoptar patrones de conducta igualitarios como la fidelidad conyugal, el respeto y el amor. Es fácil comprender esto si leemos pasajes del Nuevo Testamento como este de la carta a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero un detalle final. El cristianismo no solo tuvo una enorme acogida entre las mujeres, sino que además fue gracias a ellas que penetró en estratos superiores de la sociedad. Son abundantes los casos de mujeres de alta sociedad que empezaron a convertirse al cristianismo y que educaban a sus hijos en su nueva fe. A la altura del siglo IV, cuando el cristianismo estaba a las puertas de convertirse en religión del imperio, un gran porcentaje de la población era ya cristiana. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál crees que es la lección más importante que nos deja el poderoso testimonio de los cristianos de los primeros siglos a la iglesia de hoy? ¿Qué reflexiones podemos hacer sobre la forma en la que la iglesia de los primeros siglos trataba a las mujeres? Bien, jóvenes, entonces, si nosotros hacemos un recuento de lo que acabamos de ver, podemos identificar las diferentes cosas que existían entre lo que es la mujer ateniense y la mujer romana, ¿no es cierto? Y básicamente hallamos las diferencias en que la mujer ateniense
a pesar de estar recluida en casa y dominada por el varón, por su marido, por el varón, y esto ella lo vivía durante todas las facetas de su vida, la mujer ateniense, las mujeres romanas gozaban una cierta independencia por parte del esposo, ¿no? Ellos tenían una cierta independencia, ya que en este caso, ellas, si por ejemplo provenían de una familia acaudalada, es decir, una familia que tenía dinero, y se casaban con una familia, o sea, una mujer se casaba con una persona un hombre que era acaudalado, tenía mucho dinero, tenía ciertos privilegios, no muy grandes, no muy elevados. Pero a pesar de ello, la situación de la mujer no era muy fácil, ¿no? Desde el inicio de sus vidas, como acaban ustedes de ver en el video, era muy complicada porque las niñas básicamente o eran rechazadas o eran regaladas y estaban, siempre tenían un papel secundario, eran inferiores. Entonces al nacer, por ejemplo, no tenían nombre, no tenían un nombre propio, siempre adoptaban el nombre del padre y en femenino, y las no deseadas eran abandonadas. Y si lograban sobrevivir, ellas eran condenadas a esclavitud hasta que no lograran tener un poder o casarse con alguien acaudalado. Entonces eso, chicos, en el video del día de hoy, acerca de la mujer en la civilización romana. La siguiente clase, como les mencionaba, nosotros lo vamos a ver un poco más a detalle con las diapositivas y la debida explicación acerca de la civilización, de la mujer, del papel que tiene la mujer en la civilización romana. Chicos, entonces hasta ahí la clase del día de hoy. Es un gusto saludarles, cuídense mucho y nos estaremos viendo.